Tiene que ser. Ya tú. Gracias. Bueno, este es el tema que nos va a tocar ver hoy día. Es insuficiencia aórtica. Cuando nosotros hablamos de insuficiencia aórtica, estamos hablando prácticamente de esta incompetencia. Fíjense la palabra que voy a emplear. Voy a emplear el término incompetencia, insuficiencia. Miren acá, esta es la aorta. Normalmente la sangre fluye hacia la aorta en sístole, ¿verdad? Pero como esta válvula tricuspidia no cierra completamente, familiarícense con este dato, durante la diástole hay acá va para atrás, se llama regurgitación. Entonces, cuando hablamos nosotros de insuficiencia, en este caso aórtica, estoy hablando de que existe una regurgitación diastólica durante la fase de diástole. Y tienen que aprender a diferenciar dos cosas grandes. Una cosa es la insuficiencia aórtica de origen agudo, que va a ser muy mal tolerada, y otra cosa es la insuficiencia de origen crónico. Entonces, acá nosotros ya tenemos la primera, vean acá, tengo la primera aproximación al marco teórico sobre el concepto de insuficiencia. Entonces les decía acá reflujo. Entonces, reflujo, regurgitación por incompetencia de la válvula durante la fase diastólica. Luego tengo, miren, este es otro concepto que aquí se está aclarando. Puede ser el cierre completo o puede ser el cierre de tipo incompleto de estas válvulas. Otra palabrita que tienen que familiarizarse es con el concepto flujo unidireccional. Flujo unidireccional es que siempre la sangre va en este sentido. No viene hacia atrás, no regurgita. Entonces, cuando nosotros hablamos de la funcionabilidad de la válvula, es favorecer el flujo unidireccional, es evitar la regurgitación. Las anomalías involucran. Esto también, recordando un poquito el concepto teórico de anatomía. Uno van a ser las patologías de raíz aórtica, otro van a ser las patologías de la misma válvula en sí, de las válvulas aórticas, y aquí está lo que en esto tienen que tener mucho cuidado, porque al final una crónica va a terminar igual que una aguda, pero el tiempo es muy rápido en la fase aguda. Entonces, aquí tengo insuficiencia aórtica aguda, dos causas comunes de la misma válvula. Esto es lo más común, endocarditis infecciosa. Es decir, es el paciente que estaba sanito, que tiene una foliculitis, una forunculosis, un problema de estafilococo o de estreptococo en la piel, y la infección va a colgarse, a anidarse en lo que vendría a ser la válvula aórtica, convirtiéndola en insuficiente. Entonces, eso es de la válvula nativa. Y esto es el paciente que es, mejor dicho, hipertenso y que de repente hace una disección aórtica. La disección aórtica es, nuestra aorta tiene varias capas, ¿no ven? Es cuando la sangre no solo fluye por la luz, sino se va a meter entre capa y capa de la misma aorta, se va a diseccionar. Esa disección es la que va a producir la valvulopatía aórtica. Y aquí hay un detallito ya para el examen, detallito para el examen. Acá dice tipo A. Entonces, cuando nosotros hablamos de las insuficiencias tipo A, yo estoy hablando de que la formación de esa nueva capa, de ese nuevo flujo que está por dentro de la misma aorta, va a ser en la aorta ascendente. ¿Estamos?
Entonces, tipo A es aorta ascendente. La disección tipo B, para que no aprendan de memoria, después de la A está la B, ¿no? Aquí tenemos aorta descendente. Entonces, no puede ser aorta descendente una causa de insuficiencia aórtica. No puede ser por la misma anatomía. Desde el punto de vista a clasificación, si decimos que es una insuficiencia aórtica por disección de la válvula aórtica es tipo A, es para referirme a que está en la salida de la válvula. Bien, ¿cómo voy a reconocer una insuficiencia tipo A? Primero, es un paciente que estaba sano y que de repente empieza a tener un dolor de pecho que se va a la espalda. Cuando se va a la espalda, la sangre se está penetrando dentro de las capas de la aorta. Eso es un dolor que parece un infarto agudo de miocardio. Entonces, y uno le ausculta, el paciente estaba sanito ayer, estoy hablando de aguda, y hoy día ya empieza con su soplo diastólico, con su dolor retroesternal, pero hacia la espalda. Entonces, aquí hacemos una tomografía con contraste y ahí se evidencia esta, que se llama insuficiencia aórtica de tipo aguda por disección tipo A. Trauma torácico. Es el paciente que está manejando su vehículo y tiene un impacto, choca con algo duro, otro vehículo, digamos, y el volante sobre el tórax. Eso puede causar este trauma torácico puede causar una insuficiencia aguda. El infarto agudo de miocardio, junto con la insuficiencia mitral, también es otra de las causas de origen agudo. Deterioro de la válvula aórtica protésica, esto es un paciente ya que estaba con su válvula y se ha deteriorado. Y iatrogénico ya es un problema cuando se está, un problema del implante, cuando se está colocando un balón y hay un problema ahí, hay una falla ahí en la manipulación. Y acá tengo ahora, miren ustedes, las crónicas. Las comunes también hay las congénitas, como vimos en estenosis mitral. La cardiopatía reumática está metida en la mitral y está metida en aórtica, y también en la aórtica está tanto en insuficiencia como en estenosis. Esto, por favor, la hipertensión también está metido en estenosis y en insuficiencia aórtica. Y acá, estos síndromes que son congénitos, el síndrome de Marfan y el síndrome de Ehlers-Danlos, es decir, son patologías donde la estructura elástica está, la válvula es más elástica. Esta patología de Ehlers-Danlos son las personas que hacen contorsionismo. Tienen su piel y sus articulaciones y sus tendones muy elásticos. Entonces, y también sus válvulas. Esto de acá, felizmente no se ve ya mucho. La sífilis terciaria, es decir, una sífilis ya avanzada, eran los soldados que iban a la guerra y salían, después de 20 años, hacían un cuadro de insuficiencia aórtica. Esto ya no es agudo. Esto han tenido que pasar un tiempo. Esto felizmente no se ve mucho, las espondilitis anquilosantas no se ve mucho. Artritis reumatoidea también está descrito que causa insuficiencia. Y estos medicamentos, fenfluramina, ¿dónde los han escuchado? Son los medicamentos que hay personas que toman para adelgazar. Entonces, atentos al concepto fenfluramina, dexifenfluramina, que van a causar con el tiempo degeneración valvular. Entonces, tomen sus remedios si quieren para adelgazar, pero fíjense que no tenga este principio activo. Bien, ¿qué caracteriza a la insuficiencia, fisiopatología de la insuficiencia aórtica aguda? Sí, sabemos que hay hipertensión y el resumen sería, fíjense el número de flechitas que hay hacia arriba, 4, ¿no? Perdón, 3 y 2 acá, para decir que eh, como es un cuadro agudo, infarto agudo, disección, esta cantidad de sangre, este volumen de fin de diástole, va a causar intensa presión
dentro de la cavidad ventricular. Y también va a haber un aumento de la presión dentro de la aurícula. Entonces, esto es agudo, no le da tiempo al ventrículo a dilatarse. Otro detalle, aquí voy a poner, ya está para preparándolos ya para el examen, sin dilatación. Aquí no hay dilatación porque el cuadro es agudo. Entonces, no hay dilatación. ¿Estamos? Entonces, porque el cuadro es agudo. ¿Por qué suben tanto las presiones? Porque no está esto dilatado, no está con hipertrofia excéntrica. Y aquí lo vamos a ver ahora con detalle. Entonces, aquí tengo la regurgitación, ¿ven? Y aquí puse yo un detallito ya, la regurgitación que me va a dar mayor volumen de fin de diástole. Consecuentemente, este es el grosor normal, genera un aumento importante de la presión de fin de diástole, y aquí falta poner un aumento de la presión también de la aurícula. Entonces, aquí vamos a tener nosotros lo que vendría a ser un aumento de la presión dentro de la cavidad auricular. El valor, no se olviden, es 3, ¿ya? Dos fenómenos están sucediendo acá. Miren esto. Al haber la regurgitación aguda, al estar aumentado el volumen de fin de diástole y la presión, el gasto cardíaco, o sea, el volumen sistólico es menor. Estoy hablando de la aguda. Si yo tengo menos volumen sistólico, automáticamente tengo menos gasto cardíaco. Eso es automático. Y consecuentemente, si mi gasto cardíaco es bajo, mi presión arterial es baja, pudiendo llegar al choque si la presión fuera menor a 90. ¿Y qué tiene que ver la taquicardia? Resulta de que en el callado de la aorta tenemos nosotros unos sensores, ¿verdad? Estos sensores son sensores de presión, se llaman baroreceptores. Y siempre, esto les he venido repitiendo en varias oportunidades, estos baroreceptores van a sensar la caída de la presión arterial. Van a informar al centro vasomotor de que la presión arterial está baja y el centro vasomotor va a activar al simpático. Entonces, fíjense que eso lo hemos venido repitiendo desde el concepto choque cardiogénicos, choque, todos los choques. Bajada de gasto cardíaco, caída de la presión arterial, es sensado por los vasoreceptores y eso es captado a nivel del centro vasomotor y automáticamente el simpático produce taquicardia, produce función inotrópica positiva. Bien, entonces, ahí. Entonces, la caída de la presión arterial es sensado por los baroreceptores o presoreceptores si quieren. ¿Cuál sería lo negativo acá? Lo negativo podría ser, es sensado por los receptores de presión que están en la aurícula derecha, no. Por los receptores de presión que están localizados en los vasos pulmonares, no. Esto es sensado por los baroreceptores del callado aórtico. ¿Qué otro detallito más tengo acá? Aquí ya les tengo la película completa. Entonces, teníamos acá, fíjense, aquí les he hecho una rayita, este es el ventrículo izquierdo, ya para decir lo siguiente. Este ventrículo izquierdo, inicialmente su volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, ¿cuánto es? Bien, bien. Su volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo inicialmente es 100, 120. Entonces, y acá vean ustedes ya en el dibujito estoy nuevamente repitiendo el concepto. Aquí le voy a poner entonces 120 como volumen de fin de diástole fisiológico. Y aunque ustedes no la crean, miren este parámetro que voy a poner acá. Estoy hablando de volumen de fin de diástole. Aquí voy a poner 220. O sea, estamos hablando de casi el doble de volumen de fin de diástole, consecuencia de la regurgitación. Entonces, ahora pueden con ese valor teórico
Entonces dicen, se ha doblado la cantidad de volumen al final de la diástole. Tengo unas paredes que no están preparadas, están con un grosor normal. Consecuentemente, vamos a tener el aumento de la presión de fin de diástole. ¿Qué va a hacer esta presión? Fíjense acá la diferencia entre este dibujito y este. Acá yo tengo todavía mi válvula, digamos, parcialmente, podríamos ir cerrada acá. Pero aquí hay un concepto que quiero manejar. Consecuencia de este aumento de la presión telediastólica y volumen de fin de diástole, acá dice, hay un cierre prematuro. O sea, se cierra un poquito antes la mitral. Este cierre de la mitral va a generar un aumento de la presión de la aurícula izquierda. Sigo hacia atrás y vengo al sistema venocapilar. Recordatorio, la presión venocapilar es 7. En la medida que esta presión de la aurícula vaya siendo superior a 18, estamos acercándonos a edema agudo de pulmón, ¿cierto? Entonces, aquí yo voy a tener edema, probablemente puedo tener un edema agudo de pulmón o puedo tener manifestaciones de ventrículo izquierdo, que es como voy a terminar la clase explicándole cuáles son. Disnea de pequeños esfuerzos, disnea de medianos esfuerzos, signos estertores crepitantes a este nivel, eso, y lo peorcito sería el edema agudo de pulmón. Creo que es una pregunta en el examen si el edema agudo de pulmón era por... ¿Cuál es la fisiopatología? El edema agudo de pulmón. ¿Cuál es la respuesta? Aumento de la presión capilar pulmonar. Consecuencia del aumento de la presión en retrógradas desde la aurícula al capilar. Bien, ¿qué más tengo? En el número 5 tengo lo siguiente. Resulta de que este aumento de la presión acá me va a generar un aumento de la presión de la arteria pulmonar. No se olviden que el valor normal de la pulmonar es 25. Entonces, ya tengo ahora aumento de la presión de la arteria pulmonar, que sería el redondito 5. Entonces, y aquí ya podríamos con el tiempo, si estamos ya hablando de insuficiencia crónica, sí podemos tener un cuadro del lado derecho también. Pero inicialmente todo va a ser del izquierdo y va a terminar con aumento de la presión de la arteria pulmonar. Porque esto de acá, fíjense, es ventrículo izquierdo, perdón, derecho. Esto de acá no es la vena cava superior. En el dibujo real, en la anatomía real, esto está saliendo así. Y da las dos arterias pulmonares, derecha e izquierda. Está por detrás de la aorta. Bien. Y ahora entramos ya en la insuficiencia aórtica crónica. Fíjense cuántas flechitas hay acá. Una. ¿Cuántas hay acá? Una. O sea, ya les estoy mostrando con este dibujito que hay aumento de la presión de volumen telediastólico, hay aumento de la presión de fin de diástole, pero totalmente adaptable. ¿Por qué? Porque como es crónico, este ventrículo se va a empezar, miren, a dilatar. Aquí me tomé el tiempo de hacerles un ventrículo dilatado. Aquí tenemos nosotros nuestro volumen de fin de diástole normal. Aquí tengo mi volumen de fin de diástole más de 220, 240, consecuencia de la regurgitación, pero el aumento de las presiones de fin de diástole, presiones, esto es... El aumento de las presiones de fin de diástole no son tan intensas porque hay una hipertrofia acá, hay una hipertrofia de tipo excéntrica. Por eso acá les he hecho delgadito y miren ustedes, hasta casi aneurismático se lo he hecho al ventrículo. Y
Pero eso no significa que a este nivel no vamos a tener nosotros, también vamos a tener un aumento de la presión dentro de la cavidad auricular. Bien, entonces esto es lo característico, esto es el por qué manejamos presiones no tan altas como en la insuficiencia aórtica aguda. Aquí hay una palabra que dice, ¿el flujo regurgitante aumenta el volumen de fin de diástole? Sí, no hay duda de eso. ¿Y el estrés de la pared del ventrículo? Sí. Esto es lo que quisiera explicarles. ¿Qué es el concepto estrés? Sí, estrés es presión, pero lo voy a poner de esta manera. Voy a colocar una presión acá. Aquí vamos a poner... Un segundito, es que un ratito, anotaré la pregunta, un segundito. Acá y aquí voy a poner la palabra P. No se olvide la pregunta. Aquí pongo la palabra P. Entonces, necesito que esto aprendan no solo para esta clase, para siempre. Esta presión que está generando el exceso de volumen dentro de la aorta o cuando estamos hablando de estenosis aórtica, el hecho de que esté cerrada esa válvula genera un aumento de presión contra las paredes. Ese aumento de presión contra las paredes es lo que se va a conocer con el nombre de estrés parietal o estrés sobre las paredes. Entonces, cada vez que ustedes escuchen hablar en insuficiencia cardíaca, lo vamos a repetir. Todas las valvulopatías causan estrés, hay un aumento de la presión sobre la parietal. Ahora, si yo tengo aquí un aumento de esta presión telediastólica, del estrés parietal, imagínense que aquí hay arterias chiquititas subendocárdicas. Estas arterias son comprimidas y de ahí viene la historia de la disminución de la reserva coronaria. Entonces, esto se va a alterar, después vamos a ver en la fase terminal de la insuficiencia aórtica, que este estrés parietal crónico y que progresivamente va aumentando, o sea, en la medida que el estrés parietal sea cada vez mayor, ya van a empezar síntomas de tipo isquémico, porque va a haber compresión de nuestros vasos subendocárdicos. Ahora le escucho. No, excéntrica. Si dije concéntrica, me equivoco. Sí, 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 concéntrica, grueso. Porque, a ver, el asunto de concéntrico es que se va a generar un aumento del número de miofibrillas para, escuchen esto, reducir el estrés parietal. Para que el estrés parietal no sea dañino contra la pared del brazo. Acá nos da tiempo de estirarse. O sea, el mecanismo es otro. El organismo va a tener otro remodelado frente a los cambios de volumen. Entonces, cuando hay cambios, el resumen sería así para que no aprendan de memoria. Cuando yo estoy hablando de insuficiencia mitral, cuando yo estoy hablando de insuficiencia aórtica, hay cambios, aumentos de volumen. Estos aumentos de volumen hacen que la pared se vaya de a poquito acomodando y dilatándose. Y en vez de formar un aumento del número de miofibrillas, estas miofibrillas se van estirando. Y de ahí viene el concepto de lo que vendría a ser, esto es una hipertrofia excéntrica. Ahora, miren el dato que aquí les puse como resumen. Hipertrofia excéntrica, consecuencia del aumento de volumen, favorece la adaptación del aumento del volumen de fin de diástole y del aumento de la presión de fin de diástole. Entonces, otra pregunta que uno podría hacer, ¿cómo se justifica la adaptación a grandes volúmenes? La respuesta sería hipertrofia excéntrica. No es hipertrofia concéntrica. Hipertrofia concéntrica es para estenosis de la válvula aórtica. ¿Ya? Bien.
Me hubiera gustado responderle así, ¿cómo el organismo sabe, no? Porque se va acomodando al volumen, es decir, el asunto de la estenosis genera más que volumen, genera más presión. Entonces eso lo lleva a la hipertrofia. Pero ¿qué tienen en común? Ahora, fíjense esto, ya, ahora, para aprender, primero hay que aprender una estructura básica, luego otra estructura básica. Y ahora digo, ¿qué tienen en común los hombres y las mujeres? Tienen dos ojos, una nariz, una boca, dos orejas. Eso es común. ¿En qué se diferencia? En la altura se diferencia, en la barba se diferencia. Entonces, cuando ustedes quieran aprender, siempre tienen que diferenciar y relacionar. ¿En qué tienen en común? ¿En qué se relacionan las dos, la estenosis aórtica y la estenosis, eh, no, estenosis mitral, perdón, estenosis aórtica y insuficiencia aórtica? Que gracias a la hipertrofia logramos reducir estrés parietal. Solo que la diferencia es que en las estenosis aórticas, para reducir ese estrés parietal, estoy trabajando con hipertrofia. El remodelado es hipertrofia concéntrica. En cambio, para reducir el estrés parietal en la insuficiencia aórtica, hay también hipertrofia, pero es una hipertrofia de tipo excéntrica. ¿Listo? Estrés, sígame acá. Hay una P. Esa P, como todo empezó aquí, aumento de volumen. ¿Estamos? Todo empezó aquí. La historia empezó en aumento de volumen de fin de diástole. Al haber aumento de volumen de fin de diástole, se genera más presión. Esa acción de esa presión que está contra las paredes, ese es el estrés parietal. O sea, es un sinónimo de presión en inglés. Es el estrés. Estoy estresado, ¿no? Estoy presionado. Aguilar nos presiona. Ya. Bien. Señores, ahora, fíjense lo que aquí tengo. Fisiopatología de la insuficiencia aórtica crónica, que también era esto de acá. Seguimos con la fisiopatología de esta insuficiencia, pero progresiva. Vamos a verla. Ya este sería el primer tiempo. Esta de acá. Fisiopatología de la insuficiencia aórtica crónica, progresión en fase de dilatación o hipertrofia excéntrica. O sea, para decir que es lo mismo. Ya en este título les hice el resumen de toda la clase de esta diapositiva. La primera fase, dilatación, dilatación para reducir el estrés parietal y esa dilatación se conoce con el nombre de hipertrofia excéntrica. Seguimos avanzando. Este paciente no hizo tratamiento, sigue con su insuficiencia aórtica. Con el tiempo, el aumento del volumen sistólico, fíjense que aquí les he puesto en el número 1 dos flechitas. O sea, ahora la contracción mejor dicho, el ventrículo en fase de sístole va a ser más prolongado. Entonces, al ser más prolongado, aquí les he puesto esta flechita, vamos a tener nosotros un aumento del volumen sistólico en la fase donde tengo más volumen de fin de diástole, en una fase más avanzada. Y vean la diferencia. Esta es la aorta, ¿no? Acá, la raíz aórtica. Y miren acá, es tanta la fuerza con la que sale la sangre que empieza a dilatar esta raíz aórtica. Entonces, primero vamos a tener nosotros un aumento del volumen sistólico. Y este aumento, que es el número 1 del volumen sistólico, nos va a llevar a un estiramiento, a una distensión. Entonces, decir distensión, decir estiramiento, estoy hablando de una palabra sinónima. Entonces, esto, en el progreso de la insuficiencia aórtica, tenemos un aumento del volumen sistólico que está llevando a un estiramiento de las paredes de la aorta. Bien, ahora,
Esa distensión de la arteria aorta también se va a generar para la distensión de las otras arterias periféricas. Y ahora, como va a ser tanto el volumen sistólico con una arteria blanda o una arteria que no está endurecida, que vamos a tener nosotros acá un aumento de la presión sistólica. Detalle. ¿Alguien quiero que busque la tablita esa de las presiones, de la presión de pulso que les mandé? Y fíjense, presión de pulso aumentada. Esta presión, este aumento de volumen, de, este aumento de volumen me va a generar un aumento de la presión sistólica. Y miren lo que dice acá. 170 milímetros de mercurio. Entonces, este paciente ahora tiene hipertensión arterial de 170 milímetros de mercurio, a consecuencia del aumento del volumen del volumen sistólico. Por otro lado, la presión diastólica va a ser de 80. ¿Por qué? Porque resulta que normalmente el cierre de la válvula aórtica tiene un tiempo, pero ahora se va a cerrar un poquito antes y es tan larga la sístole, tanto volumen va a salir durante la sístole, tanto se va a distender la aorta que me genera esta presión y ya no da tiempo para el retroceso para que tengamos una presión, digamos, de 90 a 120, si no tenemos ahora ya una presión de 80 milímetros de mercurio. Y esto, si yo resto 170 menos 80, ¿cuánto da? 90. Presión de pulso ampliada. Y aquí tengo el concepto de la presión de pulso ampliada en la insuficiencia aórtica. ¿Qué dice la tablita? Ampliada, fíjense, mayor a 40. ¿Qué enfermedades? Sepsis, choque neurogénico, anafilaxis, cirrosis. Bien. ¿Qué tienen en común todas esas patologías? Vasodilatación intensa. Sí, la insuficiencia adrenal es que no hay cortisol, no hay volumen sistólico, pero en común todas esas patologías tienen vasodilatación intensa. Y acá tenemos nosotros una distensión de la aorta y de sus ramas. Entonces, eso es lo que me está generando el aumento de este volumen y esa distensión me está generando esta presión de pulso ampliada. Ahora, aún, sí, claro, estas van a ser las famosas aortas aneurismáticas. Van a ser aortas bien distendidas. Pero el aneurisma, o sea, una cosa es decir aorta aneurismática y otra cosa es decir una aorta con aneurisma. Aneurisma, ruptura. Se metió en la pared interna de la aorta la sangre y la va rompiendo. Eso es disección. ¿Ya? Bien. Y ahora ya terminamos. Ya el paciente nos va a llegar con una insuficiencia grado estadio D o estadio C, que eso van a aprender la próxima clase. En esta insuficiencia, fíjense la diferencia del dibujo. Aquí está, solo dilatado. Aquí tenemos nosotros, tengo esto así. Y acá tengo esto así. ¿Qué significa este dibujito? ¿Aumento de qué? ¿Qué volumen? De fin de diástole, correcto. Ya, entonces tengo el aumento del volumen de fin de diástole. Bien. Todo esto a la larga me lleva a un aumento primero me lleva a un estiramiento
y un aumento del volumen sistólico. O sea, todo esto lo voy a poner acá. O sea, tengo por el aumento del por el aumento del volumen sistólico, el aumento del volumen sistólico me va a llevar a mayor distensión y eso me va a llevar a este cambio de la presión sistólica, ¿verdad? Entonces esto lo voy a poner acá para que quede ahí. Aumento del volumen sistólico. Ahora yo tengo esto. Fíjense cómo cambió, fíjense la palabra que les voy a repetir. Cambia la geometría del ventrículo. Se está haciendo una esfera, se está esferizando, se está convirtiendo, cuando yo les decía cortamos la palta, ¿no? Quitamos el fruto y queda así esferizado. Por eso aquí les hice ya este dibujo de la esferización. O sea, la dilatación va a aumentar de tal manera que va a tener una tendencia a esferizarse. ¿Qué va a hacer esto? El diámetro máximo de dilatación antes compensaba, ¿no? Frank Starling. Ahora, miren lo que dice acá, este diámetro no logra compensar. O sea, no compensa la sobrecarga de volumen. O sea, no compensa el volumen de fin de diástole exagerado. Porque podríamos estar hablando aquí ya nosotros de un volumen de fin de diástole de 300 ml. O sea, no estoy hablando de 280, de 240. Estoy hablando de 300 ml. Entonces, ya no hay, en otras palabras, ya no hay mecanismo de Frank Starling. O sea, hasta el anterior pasito había Frank Starling. Aquí ya no hay. Entonces, este número 1 me va a llevar al número 2. Y aquí yo voy a poner un ejemplo, 25%. ¿Cuánto es lo normal de la fracción de eyección? 60%. ¿Qué significa eso? Que del total del volumen de fin de diástole, tiene que salir el 60%, que corresponde a 70 ml. Ahora yo tengo 300 ml de volumen de fin de diástole y tengo 25%. Son 30, 60, 90, son 180 ml. Fíjense esto. ¿Cuánto es el 60% de 300? ¿Cuánto es si fuera normal? No, el 60%. Multipliquen 300 por 0,6, ¿cuánto da? ¿180? Ya. Ese sería el volumen fisiológico normal si estamos haciendo ejercicio. Corazón sano. Pero ahora mi corazón tiene volumen de fin de diástole 300, pero tengo el 25. ¿Cuánto es 300 por 0,25? Ve, miren, 75, 70 ml de volumen sistólico, porque no alcanza. No alcanza. ¿Eso qué hace? Cae la presión arterial. Entonces, esta fracción de eyección se va disminuyendo gradualmente y ahora va a pasar el número 3. Y miren, van aumentando también las presiones dentro de la aurícula izquierda. ¿Y qué me va a dar esto? Síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda, que son estertores crepitantes, disnea de pequeños esfuerzos o medianos esfuerzos. Y al final puedo terminar con agudo edema agudo de pulmón. ¿Ya? A ver, 4. 3, 4. Y ahora viene el 4. Les he mencionado durante la clase de que el aumento, no, he dicho que la hipertrofia excéntrica reduce el estrés parietal. Hay estrés parietal, pero gracias a la hipertrofia se reduce. Y quedan como protegidas nuestras arterias subendocárdicas. Pero miren el 4. El aumento de la masa del ventrículo izquierdo aumenta los requerimientos de oxígeno del miocardio. A ver, ¿por qué? Por lógica, ¿no? Donde hay hipertrofia, tiene que haber más oxígeno.
pero no le puedo aportar el oxígeno adecuado porque ya hay un verdadero estrés parietal que me está causando compresión de los vasos propios del miocardio. Entonces, aquí se altera. Por la hipertrofia necesito más oxígeno, aumento de la demanda. ¿No ve? Pero no le puedo dar, o sea, mi oferta está alterada. ¿Y qué se va a generar acá? Isquemia miocárdica y posiblemente dolor por esfuerzo. Angina, sería angina. Y aquí tengo, esto lo saqué de lecturio. Sobran las palabras para decir las diferencias. Aquí van a salir una pregunta mínimo 12 en el final. ¿Cuáles van a ser las preguntas? Positivas. Las diferencias. No. ¿En qué se parecen las dos? ¿Qué hay en las dos? No. ¿Qué hay en las dos? Regurgitación. ¿Qué hay acá? De la presión de fin de diástole. ¿Qué hay acá? Primero, ¿en qué se parece? Aumento de la presión de la aurícula y aumento de la presión de la aurícula. ¿En qué se diferencia? Exacto, que aquí es más intenso, aquí es menos gracias a la dilatación. Pero al final, en fase terminal, van a ser parecidas. Van a ser parecidas. Bien, y aquí les hice este dibujito nuevamente para recordarles los síntomas. Ahora entramos a síntomas. Palpitaciones, disnea, ortopnea. Y palpitaciones porque hay taquicardia, ¿no? Ya dijimos que la taquicardia era ¿por qué? Y antes ¿por qué? Y el vasoreceptor ¿por qué se activa? Caída de la presión, caída de la presión, caída, y aquí empieza la historia, ¿no? Bajo gasto cardíaco, caída de la presión arterial, activación de los vasoreceptores, taquicardia. Disnea. ¿Por qué hay disnea? Exacto, porque aumenta la presión retrógrada desde las aurículas hacia los capilares, incluyendo la presión de la arteria pulmonar. Ortopnea. Y aquí dice disnea paroxística nocturna. ¿Qué es la ortopnea? Exacto. Esto me he hecho y tengo disnea. Y la disnea paroxística nocturna es lo mismo que la ortopnea, pero que el paciente tolera un poquito más el decúbito y despierta con falta de aire. Dolor torácico, ya dijimos que hay una alteración. Palabras que se manejan. Hay una alteración de la oferta, oferta y demanda de oxígeno. Hay una alteración de lo que vendría a ser la reserva coronaria. La reserva coronaria, les explicaba en la clase anterior, era que todo músculo hipertrófico tiene que tener abundantes vasos. Eso es fisiológico, eso es en el músculo estriado. En patología hay hipertrofia, pero no hay el número de vasos adecuado. Entonces, siempre va a haber una disminución de la reserva coronaria. Hay angiogénesis reducida. Los factores productores de angiogénesis están reducidos. Bien, acá. Voy a ver si suena. Acá. Este, a ver cuál. Ahí. Y ahora sí. A ver, escuchen. Allá, escuchen. ¿No se escucha? ¿Me escuchan ustedes? Plan B. Escuchen en el grupo. Voy dándoles. Dijimos que es en la diástole. ¿Tiene aumento de volumen?
Ya lo aumenté, sí. A ver, auméntele ahí. Ya le di acá, mire. Todo. Al 100 está. A ver, ahora. Bueno, es en fase de diástole. Se cierra el segundo ruido y aparece el soplo. Acá. Es en fase diastólica. ¿Cuáles son los focos? Aórtico, básicamente aórtico y mitral. Ahora, en cuanto a los signos, ya dijimos que es un soplo diastólico, sí, ya dijimos eso. Es sostenido porque es durante toda la diástole. Miren acá, es así. ¿Qué más dijimos? O puede ser decreciente. Se vuelve holosistólico en las insuficiencias aórticas severas. O sea, toda la pejoritio se vuelve diastólico en todas las insuficiencias aórticas. Esta es una maniobra que se la hace con las maniobras de Valsalva. Se reduce el retorno venoso, por lo tanto, el soplo disminuye. Cuando nos sentamos, aumenta el retorno venoso. Este soplo de Austin Fleet es el siguiente. Tengo sangre, ya tenía sangre con un aumento del volumen de fin de diástole. Y ahora regurgita más sangre y ahí se va a escuchar un soplo, que es como que retumbar un eco. Y ese es el de Austin Fleet. Cierre prematuro de la válvula mitral, ya lo mencionamos, que en la fase de descompensación, la válvula mitral se cierra antecito. Esto va a generar bueno, eso está ajustando y ajustando. Se ve la diferencia entre la válvula mitral y tricopía, se siente una diferencia, hay un clic ahí. El S3 es un galope, es una descompensación de la insuficiencia cardíaca. Después tengo, esto no se hace, este pulso de Corrigan, eso también es importante, es como sale de golpe y se cierra, entonces así. Ese es el pulso de Corrigan por la distensión abrupta de las arterias periféricas, ¿no? Luego de acá tengo acá. Este de este. Este les van a preguntar siempre en semiología. El de Müller, que serían pulsaciones sistólicas de la úvula. O sea, ustedes le hacen abrir la boca y la úvula está pulsando. Hay sístole en la úvula. ¿Qué más? Pulso de Quink, eso es en el lecho ungueal. Lo apretan un poquito y ven el latido en fase de sístole. El de Muset es del movimiento de la cabeza. Y el Rosenbach, pulsaciones sistólicas del hígado, esto no lo he encontrado. Pulsaciones sistólicas del vaso. Y aquí tengo lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente para ustedes. Resulta de que lo normal, esto que voy a dibujar acá, ese sería el ventrículo izquierdo, pero estoy hablando en una condición patológica, ¿no? Lo normal, primero les voy a hacer lo normal. Lo normal sería que esto salga. No, está mal. Que quiero que entiendan el concepto. Esto sería así. Esto está del ventrículo izquierdo, sale, ¿no ve? Y esto vendría así. Y esto, ya. Entonces, aquí tengo ahora mi aorta. Ya. Esta sería mi aorta normal. Mi aorta patológica.
consecuencia del aumento del volumen sistólico, consecuencia del aumento del volumen sistólico, esto está así. Miren, está así y está así. Entonces, tengo sí, le sigo el consejo. Bien, esto es, y aquí estaría el otro, ¿no ven? Así sería. Entonces, esa es la dilatación de la aorta. Por eso tengo la aorta aneurismática y este es el callado también aneurismático. Y por eso tengo esta imagen. Esto que ven aquí es el ventrículo derecho. Este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho. ¿Ya? Ah, ¿qué más decía? Dice aquí el texto. El texto dice que este paciente era un soldado, va a la guerra y que regresa y tiene una insuficiencia de origen sifilítico. Tiene aumento del diámetro del índice cariotorácico y también se habla de otras, habla del aumento del mediastino. Entonces tengo un mediastino aumentado y tengo un botón aórtico prominente y tengo una dilatación de la aorta. Bien. Entonces, aquí no hay congestión. Aquí están bien estas partecitas que se llaman no, estos, ¿qué se llaman? Estos son donde termina la aorta y el diafragma. ¿Qué se llama eso? Costo frénico, ¿no ven? Este es el ángulo costofrénico. Acá no hay líquido y aquí tampoco no hay líquido. Entonces no hay derrame pleural. Bien. Entonces, este sería el tema. ¿Ahora qué hago? Es donde dice acá. Ya, entonces, ¿esto qué significa? Deje de compartir. Ya. Ahora, acá, deje de grabar.